en Europa, Recording is on. en alguna región remota como eran en la isla Madeira portuguesa, en el sur de Italia, me refiero a la caña de azúcar, o en la costa africana, en Canarias, y que bueno, que la trajeran a América y que encontraran un clima propicio para, para cultivarla y extraer el azúcar y hacer la, la producción intensiva, ¿sí? O sea, lo llamativo es que era un producto natural o un proceso agrícola, ¿sí? Un elemento consumible que, bueno, que lo podías poner en cualquier lugar que tuvieras el clima y el suelo lo bancara, pero con las consecuencias propias de esa explotación intensiva, que era la degradación del suelo y esto de que por donde pasaba la riqueza de la caña de azúcar, cuando se iba dejaba la pobreza de la ausencia de la caña de azúcar. Y cómo... Hasta ahí. Es No, palo. digo, no, esto, porque me parece importante, digo, no es intensivo, es extensivo el modo de producción o el cultivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre intensivo y extensivo? ¿Cómo? La cantidad de tierra que usás. La cantidad de tierra, o sea, el modo extensivo, lo que cuando tiene que generar una mayor producción por una mayor demanda, lo que necesita es más tierra. Entonces avanza sobre terrenos que antes no estaban dedicados a ese cultivo. O sea, nosotros lo conocemos eso bien por el tema de la sojización, ¿no? Cuando avanzan los campos sembrados de soja sobre otros cultivos, ¿no? Con la caña de azúcar ocurrió lo mismo, avanzaban generalmente sobre tierras vírgenes, porque la caña no existía acá, no era una planta nativa, sobre bosques, y el proceso, como decía Gabriel, es un proceso bastante agresivo para con la tierra. O sea, se talaban bosques, se quemaban bosques, se arrasaba con lo que había para dejar el campo yermo para ahí plantar la tierra. Esto era extensivo. El proceso intensivo sería en una misma cantidad de tierra por mejoras técnicas o por aplicaciones de conocimientos científicos, es que se genera una mayor productividad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno divide el campo y deja una fracción en preparación para una próxima cosecha, o cuando uno abona esa tierra para otorgarle los niveles de fertilizante de una manera artificial, digamos. Se llama rotación de cultivo eso. Son 3 rotación años de cultivo distintos y uno de descanso. Uh-huh. No, bueno, bien, pero entonces, ¿cómo? Que avanzaba sobre algo más que no mencionaste y que no es menor. No solamente avanzaba sobre las tierras poco fértiles o que no tenían la aplicación de la caña de azúcar, no solo avanzaba sobre el bosque talado, sino que encima avanzaba sobre los territorios donde se cultivaba comida, porque era más barato. Correcto. Vender el azúcar y comprar la comida importada que plantarla. Rendía más por hectárea el azúcar. Entonces, bueno, cuando empezó a venirse abajo, se encontraron con que no tenían territorio para sembrar comida y donde había habido zafra, quedaba la tierra estéril, la tierra muerta. Correcto. Nosotros acá también, si queremos buscar un paralelo, digo, todo el proceso que fue la aplicación de retenciones a determinados cultivos
tiene que ver con eso, con que la frontera agraria de la soja no avance sobre determinados cultivos que compliquen después el abastecimiento de la población o el mercado interno, ¿sí? Correcto. Llámese trigo, maíz, girasol y arroz, las 4 que... Incluso ganadería. La ganadería, claro, también, incluso la ganadería, ¿no? Y ahora que vuelve a estar sí, correcto, en boga la discusión sobre soberanía alimentaria, bueno, la soberanía alimentaria es eso, es garantizar el alimento para la población que de alguna manera se abastece con el producto de la tierra. Pero bueno, volviendo a esto que nos contaba Gabriel, no en toda América existían metales preciosos, o sea, la conquista avanzó durante un periodo hacia la obtención de riquezas vía metálico, pero también en determinado momento, en determinadas regiones en las cuales esos recursos eran inexistentes, o por lo menos a las necesidades o a los usos de la época. Por ejemplo, ahí menciona el caso del cacao en Venezuela. Venezuela es rico en petróleo, pero en esa época el petróleo no se conocía, no se extraía, no se explotaba. Entonces, eso pasó para otra época. Pero, digamos, en los lugares donde los metales preciosos eran escasos, se avanzó sobre determinados cultivos. Y se avanzó sobre determinados cultivos que eran no precisamente los que necesitaba la población de esta región, sino que nos relata Galeano en este apartado, en este capítulo, en esta parte, otra forma de incorporación de nuestra región, de nuestro continente, al mercado mundial, ¿sí? Lo que estamos asistiendo con la decisión de qué es lo que se va a cultivar es también la decisión de qué es lo que demanda el mercado mundial de nosotros, ¿sí? Es la aplicación de esa división del trabajo en otro ámbito, no en el ámbito de los metales preciosos, sino en el ámbito de la agricultura o de los cultivos. ¿Y por qué azúcar? Pregunto. Porque era un bien escaso en Europa y tenía un alto valor de... Es una mercancía codiciada. Bien, correcto. Volvamos un poco al comienzo, cuando nos empezamos a comunicar y cuando empezamos a leer el texto y no nos veíamos las caras, sino que hablábamos por WhatsApp. ¿Cuál era la razón, el objetivo, el porqué uno de los porqués para seguir abonando la teoría de la multicausalidad, de que Colón o el Reino de España se embarca hacia por una ruta, ¿hacia dónde? Porque no sabían todavía, o hacia Asia, pero por una ruta, no sé si desconocida, pero un poco transitada. ¿Qué es lo que estaban buscando? La conexión comercial con la India. Especies. Bien, ahí complementaron los dos. Estaban buscando la ruta comercial, otra llegada, otra vía de acceso hacia el oriente, y lo que buscaban en oriente era la provisión de las especias que estaban dificultadas de llegar a Europa por... para alimentos, para mantener los alimentos. Para mantener los alimentos, correcto, pero no llegaban a Europa por el hecho de que había caído el Imperio Romano de Oriente y entonces los otomanos ponían ahí un freno al comercio, o en realidad hacían de intermediarios, ¿no? Se quedaban con una parte y encarecían. No sé si eran impuestos, qué sé yo, cobraban peaje. Bueno.
Pero bueno, finalmente Colón llega a un lugar que le parece que son las Indias o el Oriente, y no encuentra esas especias. ¿Qué pasó con las especias entonces que salían a buscar? ¿Cómo reemplazaban o seguían teniendo esa necesidad o ya por la cuestión de que habían obtenido el oro, con el oro preservaban los alimentos? No, la necesidad. El metal reemplaza, el valor del metal reemplaza a las especies que eran también codiciadas. Empieza un ciclo nuevo. Claro, la demanda de las especias no cae, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que encuentran otros bienes comerciables, ¿sí? Y otros que desconocían por completo, por ejemplo, el tomate, el tabaco, el maíz. Correcto, pero para la conservación seguían necesitando las especias. Bueno, lo que hacen es pero va a cambiar. Tierra donde poder cultivar sus especias, porque la especia se daba en una latitud donde Europa no estaba geográficamente y no tenían acceso porque estaba cruzando el Ecuador para el otro lado. De repente se encuentran con que acá tienen un clima donde esas especias, si no, la caña de azúcar estaría en España, y no hay caña de azúcar en España. La tenés que poner en África o en las islas portuguesas del Atlántico. Encuentran acá un montón de tierra y la posibilidad de que las especies que ellos tanto buscaban se reproduzcan y puedan producirlas. ¿Alguien más? Dentro del sistema productivo mundial, los elementos codiciados van cambiando. Por ejemplo, en este caso, el litio, estoy hablando puntualmente en este momento, el litio es el elemento codiciado, que particularmente Bolivia es el mayor productor. Así como sucede ahora, sucedieron anteriormente también elementos que eran codiciados, se van transformando, no transformando, sino van perdiendo ¿cómo puede decir? Su importancia en escala de valores. Sí, pero el problema es que, las especias se usaban para conservar los alimentos. Entonces, no me llegan las especias porque están los otomanos y me encarecen el costo, entonces voy a buscar una ruta para llegar a esas especias. Cuando recorro esa ruta, me encuentro con otro territorio del cual yo no tenía idea, ni tenía constancia, ni tenía registro. Busco las especias, pero las especias no están. ¿Sí? Aparece oro y plata. Pero el oro y la plata, yo con eso no puedo conservar los alimentos. No es que le echo polvo de oro a los alimentos y reemplazo el clavo de olor, la pimienta, la nuez moscada. ¿Se entiende? Sí. Pero con ese dinero, con el intercambio comercial del oro y el plata, yo puedo comprar esas especies que por ahí me costaban trasladarla, buscarla, comerciarla. Bien, ahí está la explicación, digamos. O sea, lo que voy a buscar, obtengo dinero, ya no me preocupa el precio, ¿sí? O sea, ahí le puedo pagar lo que ellos pidan, pero sigue generando esto que veíamos en alguna reunión anterior acerca de el flujo del metálico desde América hacia España y desde España hacia otros lugares. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, España pasa de manos la plata. Correcto. Y el oro para comprar lo que necesita.
Y al mismo tiempo lo que se va a dar es que no lo hace España, pero sí lo hacen otras potencias coloniales, Portugal, Holanda, Inglaterra, y quizás en ese orden, ¿no? Porque en ese orden cronológico es la ruta del África, digamos, del bordear la costa africana, doblar y llegar al Océano Índico, ya no por lo que sería el Mar Rojo, sino por una ruta mucho más larga, pero bueno, se obtenían a través de esa otra ruta también las especies. Bueno, ¿qué tipo de organización menciona Galeano que se da o que se empieza a desarrollar a partir de el cultivo de la caña de azúcar? ¿Qué organización de la producción, digamos? El feudalismo, No, ¿Quién dijo Fundio. feudal? el mercantilismo y la esclavitud. Los tres. Bueno, ¿quién habló? Yo. Latifundio. ¿Quién es yo? Nombre y apellido, así. Yo. Dayana Dayana Jerez. Jerez. Sí. Te va a poner amonestaciones, Dayana, decir otro nombre. ¿Por qué? en realidad lo que dice Galeano es que conviven los tres sistemas. Claro, los tres. ¿Sí? Una sola unidad económica y social. Exactamente. El tema es que acá se empiezan a desarrollar las estructuras económicas que van a perdurar hasta hoy. ¿Sí? Sí, tal cual. El tema es que se empiezan a desarrollar las haciendas. ¿Sí? Y Los atrás de latifundios, esto, como dice Galeano. exactamente, y atrás de eso, ese tipo de unidades funcionales económicas van a traer otra cosa, que es el tráfico de mano esclava, específicamente gente de color del África, ¿no? Sí. Y eso se van a encargar los holandeses y los británicos y los portugueses, ¿sí? Esa es otra mercancía también, lamentablemente era así, que van a nutrir a todas las haciendas, facendas y unidades económicas montadas en esa época. Mano de obra esclava, mano de obra cuasi barata, sin costos, eran descartados. Incluso los nativos que quedaban no querían, Sí, sí. no querían saber nada con este tipo de explotación, o se suicidaban o Ya no morían. quedaban muchos indígenas. Se morían. Sí. Morían. La forma que dice, todo lo que están planteando está perfecto. Habla de la plantación, ¿no? Como ustedes mencionaban el latifundio. El latifundio ya es más actual. La organización de la producción se da en torno a esa estructura que va a ser la plantación. Algo que para nosotros no es habitual, porque en nuestro territorio, en el Río de la Plata, no existieron plantaciones. Esa forma de producción prácticamente no se observa, ¿sí? No hay... No, la plantaciones. plantación es específicamente del cultivo ¿sí? Incluso del cultivo del algodón, ¿sí? Que ahí también lo nombran en algún momento. En el sur de Estados Unidos. El cacao, claro. Cacao, tabaco y caña de azúcar. Caña de azúcar, exactamente. Y el caucho también. Después fue el caucho, sí. Y ahí también nombra, ¿no? Lo que pasa con el caucho, que es fugaz.
no dice qué pasa con el caucho. La historia del caucho es que... No, la cuenta sí, lo va a decir, de uno de los... lo va a decir más adelante, más. no se Claro. apure. No lo desarrolla, pero sí lo nombra. No, lo va a desarrollar más adelante, en capítulos más Pero adelante. bueno, hasta donde yo lo leí, no. Sí, no, tal cual. Bueno, ¿quiénes eran los propietarios de la plantación? ¿O de dónde provenían los propietarios de la plantación? De la Europa. De Europa. ¿Hacia dónde se dirigían los bienes de la plantación? A los Europa. productos. Europa. Tal cual. ¿Y la ganancia de la plantación? A También era Europa. No, ahí compartían, ¿eh? Un poquito para acá, un poquito para allá. Compartían Siguen haciendo lo mismo, ¿eh? En términos bastante desiguales. Sí. Pero siguen haciendo lo mismo. Ellos operativamente tienen para moverse acá y toda la tienen afuera. Sigue pasando exactamente lo mismo. Es lamentable, pero es así. El mecanismo sigue siendo el mismo. En tanto en cuanto no rompamos ese mecanismo, no vamos a poder desarrollarlo. Igual me parece que estamos en un momento en el cual, por lo menos en esta etapa, en el desarrollo de la plantación, con muy poca estaba pensando cómo conjugar el verbo, pero compartían muy poco. ¿Estructura? No, el hecho de que esto que vos decís, de que quedaban alguna parte del excedente de la plantación en el territorio y eso en realidad permitía circular algún tipo, me parece que es un poquito posterior y incluso ahora si lo miramos y traemos hacia el presente, me parece que también, a ver, el ejemplo también vuelve en nuestra ayuda en la coyuntura, ¿no? Vicentín es la única empresa más o menos nacional de todo el complejo agroindustrial del Paraná. O sea, los que están alrededor, Cargill, Dreyfus, Glencore, son todos grandes pulpos que dejan bastante poco en el suelo del cual extraen sus ganancias. O sea, sí, hay una parte que permanece. No, mira, perdóname que no estoy de acuerdo. Mira, desde que este modo de producción apareció acá, ellos, primero y principal, acá no se hacía, en el continente, en América no se hacía nada. Y todos los bienes suntuosos los tenían que comprar afuera, en Europa. Eso quería decir que tenían que gastar afuera. Sus ganancias las llevaban afuera. Obviamente que ellos se tenían que extender, ¿sí? Les cedían tierras, compraban tierras, algo de plata dejaban acá, ¿sí? El tema es que no la distribuían, esa es la diferencia, ¿sí? La plata siempre la tienen ellos, acá o allá la tienen ellos. La concentración monetaria siempre fue de la unidad económica, ¿sí? Perdón, Lucas, ¿por qué decís que es una empresa nacional? ¿Porque los dueños son argentinos? Bien, buen punto. Porque el capital no es mayoritariamente es de origen argentino, si se quiere. No, a ver, ¿a qué llamas el capital? Porque la guita ellos la dejan afuera. Acá traen una parte. Es lo mismo que decir Techin. ¿Techin es una empresa nacional? No. Roca es italiano. Sí. Y bueno, pero la sede del grupo está en Luxemburgo.
Pero bueno, pero ahí es donde voy. ¿Qué llamas empresa nacional? Yo te puedo decir que Coto es una empresa nacional. Coto es una empresa nacional. ¿Sí? Yo me refiero a que una parte importante, si se quiere, o en realidad por la negativa, no es Cargill, no es Dreyfus, no es Nidera, no es Glencore. Tiene, si querés, la casa matriz, a diferencia de Techint, la tiene acá. No la tiene, más allá de que tenga filiales en Paraguay, en Uruguay, en Europa. Ahí me parece que está un punto de diferencia. Si bien acepto todas las observaciones que vos hacés. Yo te digo que para mí no es una cuestión de nacionalidad. No va a ser mejor porque es argentina o va a responder más a los intereses mancomunados del país porque los dueños vivan acá. Para mí, cualquier empresa de esas dimensiones se maneja hasta te diría, con otras normas. No te voy a decir otras leyes, pero con otras normas que a nosotros nos exceden totalmente. No, igual era un ejemplo para traer de alguna manera la discusión o lo que plantea Galeano, esto de que era una producción volcada hacia la demanda del mercado europeo en este caso, por ciudadanos europeos, por buscar algún paralelo que nos haga un poco más de ruido en el presente, pero si no es un buen ejemplo, lo dejamos de lado, digo, no. Es que hoy día, porque siempre hablamos del tema del contexto, con la globalización como está dada, ya en el 2001 nos desasnamos que la casa matriz, la filial y todo eso, no importaba nada. Vos mismo decís, Techint, empresa nacional, todo cerrado. No lo digo que lo digas vos. En general, todo el mundo habla de Techint y te dice, sí, Techint, Tenaris, empresas nacionales que producen para el país. Mentira. Son empresas. Por eso te ponen Coto, que es una empresa nacional, ¿y dónde invierte el Coto? No, fuera, lógico. Miami está, Coto invirtió. Pero por eso le decía, le hice un local acá al docente con Coto. A propósito le dije lo de Coto, porque Coto la guita no la invierte acá. Acá no, te pone un local para figurar. Tal cual. Coto el día que se la vea difícil, casa las valijas, se va y deja el tema. Coto lo odio. Es lo que hizo Vicentín. Vicentín agarró y dijo, yo dejo el Ternal, me llevo 390 millones de dólares de arriba y que me los vengan a cobrar. Entonces, sí, por ahí es difícil encontrar. Yo creo que para tratar de representar lo que era la hacienda, no es difícil encontrar un ejemplo en la actualidad. Sería más fácil tratar de definir cuál era la función de la hacienda, que era dueños europeos, capital europeo, tecnología europea, porque acá, por ejemplo, el uso del arado durante muchísimos años fue el arado europeo. Y resulta que después se dieron cuenta que el arado europeo acá estropeaba los campos. No servía el arado europeo. Entonces, también la tecnología eurocentrista, como con todas esas cosas, siempre entre comillas y abajo, cada vez que hablamos de producción europea, y lo que producían en esta tierra, lo único que hacían era tomar la tierra prestada y la gente prestada, porque así como lo producían, volvía otra vez a la metrópoli. Esa es la constante de la hacienda, y la mayor parte de los emprendimientos, por no querer decir todos,
la mayoría de los emprendimientos en toda la época colonial en el continente americano. Correcto. No, pensé que ibas a seguir, por eso no decía nada. Tampoco me quiero extender. No, está bien. El tema era pensar esto, digamos, o sea, reforzar esta idea de que la incorporación de esta región de América Latina al mercado mundial se da también en el plano no solo de la extracción de los metales preciosos, del oro y de la plata, sino también a partir de las incipientes producciones, y que la organización de esa producción, en este caso agrícola, va a estar también en manos o va a estar organizada con criterios de transferencia de recursos y en función de las necesidades también de lo que dicta el mercado mundial, digamos. No es hacerlo más resumido, es directamente el modelo de producción en América colonial es netamente extracción de recursos naturales no renovables. Listo. Y es extracción del recurso y de los dividendos del recurso. Y además me instalo. Eso en economía se llama enclave. Es una empresa que viene, se pone, extrae, se va, no deja nada. Fue eso. Por eso después Galeano lo referencia con que los lugares donde pasó la zafra quedó la miseria, de la opulencia y la riqueza de la hacienda, a que cuando se fue la hacienda dejó un páramo. Uh-huh. Del enclave sí tenemos ejemplos en nuestro territorio. El más conocido es el de la Forestal, en el norte de Santa Fecina, en el sur del Chaco. Eso es una organización de tipo de enclave. La plantación, la hacienda tienen todavía otro tipo de funcionamiento. Pero son todas formas que vamos a encontrar a lo largo de la historia de América Latina, en distintos momentos, en distintas etapas, en distintas regiones, y todas muy similares unas con otras. Y fíjate que recién, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Cuba el monocultivo se corta después de la Revolución del 54. ¿La Revolución? Del 54. 59. 59, perdón. Me refiero hasta que vino la Revolución Cubana, Cuba era monocultivo de la caña de azúcar. Toda nuestra región fue monocultivadora. Vos sabés que se da un fenómeno, bueno, lo que pasa es que es muy avanzado en el tiempo, pero yo soy producto de ese fenómeno. Hay un artículo muy interesante que todavía tengo la revista ahí, mi padre me lo dio para que yo me enterara cómo había sido su vida y la vida de mi abuelo, que es de 1880 en adelante la generación de las chacras con los gringos, los gallegos. Ahí tenés una diversidad de cultivo muy importante, y en minifundios, en tierras de no más de 100, 200 hectáreas, que se daban un montón de cultivos, ganadería, rotación, que le daba una diversidad que fue como la caña de azúcar, fue apogeo y después caída, porque surgió en 1880 y en 1940 se cayó para abajo mal, y ahí es cuando empiezan a surgir los terratenientes. Existían de antes, pero ya en la época de Rosa se habían consolidado los terratenientes y
se empiezan a dividir cuando las tierras conquistadas a los aborígenes empieza a dividirse, pero hay otros sistemas económicos. Mismo lo dice Galeano, que el Río de la Plata estuvo libre en un principio de lo que fue la explotación del oro o de los metales o la explotación de la caña de azúcar, el tabaco, pero no estuvo librado del sistema. El sistema lo alcanzó igual, que fue con la producción de carne, cuero, lana. Le pegó en otra forma, pero pegó lo mismo. Sí, pero igual ahí nada, pero no lo vamos a ver ahora y lo dejamos para cuando estudiemos historia argentina. El hecho de el problema de la tierra es mucho más extenso, digamos. O sea, eso que vos decís, esa experiencia es muy minoritaria. ¿Sí? Si vos querés todo el proceso que vos mencionabas de la campaña de Roca sobre los territorios de los pueblos originarios. No Roca, empezó con Rosa. No genera una distribución de tipo minifundista, sino que es todo una concentración en muy pocas manos. Entonces no hay un desarrollo. Por un lado, lo que tenés es la contradicción de la generación, si querés, del 37, que es la que va a conducir el proceso posterior a Caseros. Lo que proponía era gobernar es poblar, entonces que vinieran los colonos, los inmigrantes. Ahora, el problema es que no le iban a dar los medios de producción a los extranjeros, ni mucho menos a inmigrantes, sino que se lo iban a quedar ellos. Pero esto vino después, Sarmiento se asustó cuando empezó a ver que había demasiado inmigrante, demasiado... No sé si fue Sarmiento el que se asustó. Todos, ninguno entregó tierra. Mitre no entregó tierra. El único que entregó tierra en una proporción interesante fue Urquiza en Entre Ríos, pero era una experiencia muy limitada. ¿Te puedo aportar un dato? Mitre puntualmente dio tierras. Y te voy a decir el contexto. Era el pago a los soldados argentinos que fueran a pelear la guerra de la Triple Alianza. Y los tipos le daban, no sé, una legua de campo, una legua por una legua, una cosa así, y se lo daban en un bono, te digo, porque el oeste de la provincia de Buenos Aires estaba plagada de esa zona que fue chacreada, fue dividida para entregar esas tierras que Mitre le daba a los soldados por haber combatido en la guerra de la Triple Alianza, y los tipos o se la jugaban a las tabas o la cambiaban por 2 kilos de yerba y 2 litros de ginebra. O hacían asado con el parqué. No, eso es otra época, docente. Y además eso es un mito, ya lo sabemos. No se ponga en gorila porque me engorilo yo y se pudre todo, ¿no? No me quiera sacar el gorila que llevo adentro que no comí banana hoy. No, pasaba mucho eso con... después los estafaban, pero división de tierra y entrega de tierras hubo. O por lo menos la intención de poblar ese territorio que era relativamente nuevo o que se había pacificado hacía relativamente poco. Pero sí hubo en la época de Mitre. Dejen de pegarle a Mitre, pobrecito, contextualícenlo. Pobre Mitre. Qué incomprendido. Seguro, seguro. ¿Quién tiene el texto ahí a mano de Galeano? Pero otras voces. Listo. Me muteo por un ratito. Por acá lo tengo, Lucas. Dale, página 84. Sí. Ahí vuelve a desarrollar la idea esta del ciclo, algo que nosotros venimos
trabajando, Sí. mencionando. A ver si te digo por dónde. No sé si lo encontrás vos antes que yo. Para que yo lo había visto. Hacia el final, el último párrafo. ¿Viste la estructura combinada? Claro, La estructura combinada de la plantación funcionaba también el latifundio, como un colador armado para la evasión de las riquezas naturales. Al integrarse al mercado mundial, cada área conoció un ciclo dinámico. Ahí está. Luego, por la competencia de otros productos sustitutivos, por el agotamiento de la tierra o por la aparición de otras zonas con mejores condiciones, sobrevino la decadencia. La cultura de la pobreza, la economía de subsistencia y el letargo son los precios que cobran, con el transcurso de los años, el impulso está bien, hasta ahí. productivo original. Hasta ahí por ahora. Pero ahí hay como una especie de definición de lo que él quiere plantear con la idea de ciclo, Ciclos. ¿no? Sí. De ascenso, desarrollo y después Sí, caída. la decadencia. Correcto. Y esa decadencia también va a estar... No. Va a estar promovida también por los mismos... ahí ya no sé cómo decirlo, porque ya no serán conquistadores, o sí, colonizadores europeos. Era una dinámica en la cual aparecían otras regiones con mejores condiciones, mejores características, más fertilidad en el suelo, mayor productividad, mayores rindes, y iban desplazando esas producciones que habían estado originalmente en otras tierras. Administradores terratenientes. ¿Cómo? Administradores terratenientes. Bien, administradores terratenientes. También lo que sucede, y esto lo vamos a ver más adelante, también, vuelvo a repetir también, no me gusta, lo vamos a ver más adelante, si es que llegamos con otros capítulos, el hecho de que algunos productos sustituyen a otros, ¿sí? Va a ocurrir con el salitre, ¿no? Lo que ocasiona la guerra del Pacífico, ¿no? Por el control de las regiones salitreras entre Chile y Perú, en el cual participa también Bolivia, y ahí es donde pierde su salida al mar. Poco tiempo después de que se resuelve ese enfrentamiento bélico. Perdón, profesor, la guerra del guano. La guerra del guano. La industria química reemplaza esos elementos naturales por productos químicos que van a ser mucho más baratos. En Argentina, la forestal, esto que mencionábamos antes, el enclave que va a extraer el tanino del algarrobo, también se va a ver transformada a partir de el avance de la industria química, que va a reemplazar ese producto natural por un producto de laboratorio. Y con eso desaparecen esos lugares, esos territorios que estaban destinados a esto que mencionábamos antes, al monocultivo, y entonces desaparece esa región como una región productiva. Y después, nada, quedan desiertos. Ahí el caso paradigmático que señala Galeano es el del nordeste brasileño, ¿no? Un lugar que supo ser la principal región del Imperio del Brasil, y que poco tiempo después, como vimos antes, cuando descubren Ouro Preto y aparecen los yacimientos de minas, precisamente en Minas Gerais, provocan el desplazamiento incluso del centro político, ¿no? Desde el nordeste brasileño hacia Río de Janeiro.
y si uno quisiera seguir haciendo o trazando o buscando paralelismos, podríamos hacer futurología y decir, bueno, ¿cuál va a ser el destino de la pampa sojera? Incierto. Bueno, pero tenemos elementos como para pensar. Señor docente en historia, no se hace contrafáctico. No, si esto no es historia, estamos hablando hacia futuro, estamos tratando de pensar, no estamos haciendo historia, estamos, pero por eso, estamos proyectando. Menos futurología. ¿Quieres consultar la futurología? Va a haber un astrólogo, un manochanta. Los historiadores hablamos de lo que pasó y de lo que pasa, no de lo que va a pasar. Siempre hay algún estudiante que tiene Estamos transitando por una afición a la astrología. Ese modelo. Estamos transitando por ese modelo, digamos. ¿Por qué modelo, Gustavo? Si bien es cierto, todavía no sabemos. Por ese modelo cíclico de destrucción de las tierras y de dejar todo tierra arrasada. Si fuéramos, en este caso, la ganadería. Si fuéramos Eduardo Galeano, hablaríamos del ciclo de la soja. Correcto, sí, sí. El ciclo de la soja. Pero ese ciclo de la soja tiene concordancia con el ciclo nuestro de la ganadería, de las cuales está pasando una crisis. Una crisis en la ganadería y una crisis humana en cuanto a infecciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Bien, y que también sucedía con el tema de las minas, donde la gente se moría por enfermedades. Es la misma temática que se viene transformando en hace 500 años. Antes la gente se moría en las minas, ahora se mueren contaminados con glifosato. bien, esta organización entonces de la producción, de las explotaciones, de los recursos sobre los cuales se va a montar o van a explotar los conquistadores, los colonizadores, los europeos, nos hace también poner en cuestión o nos permite pensar o nos permite hacer algún tipo de análisis crítico sobre lo que charlábamos, no me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, quizás fueran las dos y por eso lo tengo tan perdido, acerca de estos conceptos que todavía perviven en la ciencia económica, que son de la división internacional del trabajo y las ventajas comparativas. Porque ¿cuál es la ventaja comparativa de una región a la cual se le impuso determinados cultivos desde afuera? Ninguna. En realidad, a la región fuerte, el núcleo pampeano. Hablen de a uno, no se pisen, por favor. Espero. Es difícil coordinar porque son los dos Gustavos queriendo hablar. Entonces, si hablamos, Gustavo. Bueno. Y aparte son Gustavo M, así que no, tampoco podemos.
No, yo creo que no hay ninguna ventaja comparativa. Eso es lo mismo que la nada, lo mismo que siempre te marcan la ventaja comparativa de lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la diferencia, ¿sí? La ventaja comparativa es la diferencia de decir, bueno, complementás tu economía con la mía, porque vos tenés otra cosa, ¿sí? Vos tenés otro suelo, vos tenés otra explotación, yo puedo hacerlo complementario con lo tuyo, intercambiamos y no generamos ningún tipo de perjuicio para ninguno de las dos partes, ¿sí? ¿Se entendió? El tema es que cuando a vos te implantan algo para extraer considerablemente y ser parte del mercado mundial, porque ese es el problema, nos metieron de lleno al mercado global, de movida, desde la conquista, la explotación y todo lo demás, estábamos siendo parte de una explotación sin explotar. O sea, los explotados éramos nosotros y las riquezas se las llevan ellos, que sigue siendo igual. Este libro es muy bueno para hacer paralelismos, ¿sí? Siempre fue así. Y no sé si hacer futurología o no, pero si en realidad no hay un cambio de raíz acá en el continente, vamos a seguir sufriendo lo mismo. ¿El otro, Gustavo? Sí, comparto lo que dice Gustavo, mi colega. El tema es que para mí es un método de destruir. Primero te dicen qué es lo que tenés que explotar, digamos. Y cuando uno está, o sea, es fuerte en su ganadería, en su agricultura, trigo y demás especies de agricultura, ellos te dicen, mira, ahora vas a tener que poner la soja, porque el método es destruir todo tu poderío, todo lo que vos podés en lo que es la agricultura y ganadería, y después de destrozar todo lo que vos podés hacer para mantenerte dominado y para que, digamos, seguir con el ciclo eso de destrucción total. Achicar la ganadería, achicar tu otro rubro de cultivo que tenés propio por tu naturaleza. No sé si se entiende. ¿Sí? Yo creo que, perdóname, ¿no? Pero me parece que, volviendo al texto, ¿sí? Con referencia a esa época, lo que lograron estos tipos de cultivos, de extensiones de cultivos, es tener daños colaterales, ¿sí? Entre comillas digo colaterales, porque son daños muy importantes, ¿sí? Porque aparte de arrasar con todos los bosques, con toda, arrasaron con los animales, arrasaron con un montón de cuestiones biológicas. A mí me llamó mucho la atención esta parte del libro porque está escrito hace bastante y no estaba muy en boga el tema de la ecología. Y he visto en algunas partes que hace hincapié a la destrucción de ecosistemas bastante importantes y de haber dejado zonas tipos sabana o áridas. Y no sé si lo leyeron, pero hay una parte muy desgarradora donde dice que los chicos se acostumbraron a comer tierra. ¿Sí? Y totalmente, a mí, sinceramente, sí. Los hábitos de los africanitos. Sí, me enerva Cosa de negro. Sí, y te digo sinceramente, cada vez estoy más extremista yo. Le ponían bozales a los chicos. Lamentablemente, seguimos diciendo esas barbaridades, ¿sí? A los compatriotas. Ah, no, entonces cagan de hambre, es lo mismo que dijo Galeano con otras palabras, ¿sí? Porque no saben hacer nada o porque son vagos, ¿sí? Es lamentable, pero este sistema está impuesto y no lo podemos deshacer. Sí, son los negros que no quieren trabajar, Gustavo. Claro. Lo que decía Gustavo Morán en realidad no es un método, sino que es una consecuencia del método.
la destrucción, la desertificación, y lo que decía Gustavo Maceo es la destrucción de la biodiversidad, porque lo que hacen es destruir toda la flora, la fauna y encima el suelo. Yo creo que de ahí agotan no. los suelos. ¿Qué? No. Se pisaron, no se escuchó, Maceo, a ver. Yo lo que me Agotan refiero los es. suelos, agotan los Recuerda recursos. Son como la langosta. ¿Sí? Matan todo. Claro, lo que yo le digo, digamos, acá en el libro, es, por ejemplo, si vos cultivabas cacao o café, la idea era imponerte caña de azúcar para que ese cultivo no lo podías hacer, lo tuvieras que comprar, lo tenías que importar. Ese es el método, digamos. Y con respecto a la parte de ambiental, lo que sea, para mí se le iban las manos, no contemplaban ese tipo de cosas. Lo corrijo, compañero, no la contemplan. Las megaminerías, la megaminería lo que viene a hacer es precisamente despreciar por completo la cuestión ambiental, llevarse el mineral que necesitan y dejarte el pasivo ambiental de la producción de ese mineral. No es solo el pasivo, entonces, el pasivo ambiental, te dejan el otro pasivo, porque se llevan millones y miles de millones de minerales que después son 3, 4, 5, 10 veces más. Saquean todo, no dejan nada por no saquear. ¿Sí? Con el permiso de los gobiernos, ¿no? Con la anuencia política, sin duda, que no lo pueden hacer. Perdóname, ahí estamos metidos todos, porque el tema que tiene que decir no y basta es el pueblo. Y lamentablemente estamos bastante divididos. El día que va a ser tarde, el día que queramos levantarnos y decir no va más. Es lamentable. Pasó con el agua en Mendoza, o sea. Con el agua en Mendoza no pasó porque la gente se le opuso. Acá el problema que tenemos, chicos, es que hablamos de... Te digo, el pueblo. No estamos en el territorio. Hablen con un menduco que va y le hace piquete a la empresa que quiere hacer mal uso del agua. Estamos muy lejos de la realidad. La realidad nos llega, la escuchamos, algunos nos cuentan, pero el día a día, Río Negro poniéndose de pie para evitar la instalación de una planta nuclear, el tema de... No, pero por eso te digo, en Mendoza se juntó la gente. Bueno, pero es lo que está diciendo Gustavo. Por eso. Es la anuencia política y la gente. Sí. Para que la gente se les pare de mano. El tema es la cantidad de gente, la incidencia de esa gente en el conflicto. Pues lo primero que hace la megaminería es venir a poner plata. No sé si lo hablábamos en esta clase, pero... Sí, te venden espejitos de colores, de trabajo. Duda. Mirá, te pongo una escuela, te pongo una salita de primeros auxilios, te armo los bomberos voluntarios. Hermoso. No, escúchame. Esto también tiene que ver con el texto. Te generan la necesidad de comprar bienes afuera. ¿Sí? Que es parte de este... Correcto. Feo negocio, por no decir una palabrota. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Es muy sencillo. Mirá lo que pasó ahora, hace poco. En el 2001 los habían desindustrializado. ¿Sí? Ustedes hablaban de Tenaris, Tenaris es la firma que se quedó con Siderca y se quedó era una empresa privada, que era de de Pablo Roca, y se quedó con Somisa, ¿sí? Somisa era una empresa del Estado. ¿Qué hizo el Estado? La entregó. Pero ¿dónde está? No es Argentina, es multinacional, pero hasta ahí es multinacional, porque tiene el capital en Luxemburgo, ¿sí? Entonces, es una multinacional. Esa es la diferencia, pero que tiene operaciones nacionales. Esa es la otra diferencia. Vicentín no deja de ser de capitales nacionales,
pero funciona de la misma forma, ¿sí? A lo que voy yo es lo siguiente, no me quiero ir mucho por las ramas porque todo tiene que ver con todo. En el 2015 habíamos recuperado gran parte de la industria, ¿sí? De algunas industrias. Porque este país tiene memoria industrial, este país tuvo un desarrollo industrial y lo tiene solapado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hizo acá el amigo Mauricio? Hizo exactamente lo que estamos hablando nosotros. Los endeudó de vuelta. Es imposible, ¿sí? Y yo estoy muy enojado con todo el mundo de cómo puede ser que este tipo esté suelto todavía. ¿Dónde está Mauricio? Quiero saber. ¿Me entendés? Y lo peor es que lo de Vicentín está hecho con plata de todos, ¿sí? Y yo no puedo entender esta gente que sale a rezongar, y esta gente que sale a rezongar son los esclavitos, y perdónenme, de las haciendas y de las plantaciones. Porque otra cosa no me queda pensar. ¿Qué tipo de razonamiento? Seguimos estando en la misma situación, ¿sí? La propiedad privada que a mí no me vinieron a tocar mi casa, mi auto, ¿sí? Esa propiedad privada, no sé si llamarla propiedad privada a esos niveles. Si en cualquier parte del mundo se pasa de X capital, te la sacan, te la desguazan, ¿sí? Muchachos, la única riqueza que tenemos es el suelo, y hay que cuidarlo. Y no lo entendemos, ¿sí? Hay que cambiar las políticas. Estás mezclando muchos temas, no me voy a... No, todos tienen que ver con todo. Viene desde ahí la explotación mal explotada. Estás hablando de muchos temas y no voy por los que disiento, voy por los que coincido, así construimos. Lamentablemente, el capital... Yo estoy de acuerdo, perdón, estoy de acuerdo porque tiene que ver con todo esto, porque en realidad es un método, un sistema para seguir siendo dependientes, es decir, no industrialización, sin dependencia, o sea, va con lo que estamos leyendo. Te la voy a hacer más fácil. Junta Nacional de Grano. Si hubiese habido una Junta Nacional de Grano, no hubiese pasado. Listo, ya está. ¿Sí? Son métodos que nosotros implementamos en algún momento y que esos mecanismos por el neoliberalismo, que yo les vuelvo a decir, hagan ellos el neoliberalismo, no, lo hacemos nosotros, ellos hacen proteccionismo, ¿sí? Por eso estamos de la forma que estamos. Pero por eso es una componente de cosas. Voy a los... No, tiene que ver, hay una sumatoria. Deja de decir que no tiene que ver, estoy de acuerdo, eso es uno de los temas que estoy de acuerdo, no lo discuto. Lo que voy es que lamentablemente, así como vos tuviste que sufrir 4 años de macrismo, ¿sí? Macri no subió por las armas. Cristina no subió por las armas. Es un sistema democrático, son las reglas dadas. Cada gobierno viene, arma, desarma en función de su criterio. Entonces, el problema lo seguimos teniendo nosotros con nuestra identidad de país. Acá es difícil encontrar argentinos que digan que son argentinos. ¿Entendés? Nos tenemos que hacer cargo de todos, de lo lindo y de lo feo. Entonces, el problema definitivamente, como vos muy bien decís, mientras sigamos divididos y que cada uno tire para su rancho, esto va a seguir siendo cualquiera. Por eso voy por la coincidencia, no por la disidencia. Yo estoy muy mal con todo, ¿sí? El tema es que yo no coincido y quiero disentir directamente. El problema es que uno de los grandes problemas de este país es que no hay política de Estado. Sin duda. ¿Sí? ¿Sabes cuál fue la política de Estado? Cuando haya política de Estado no van a pasar estas cosas. Y otro de los grandes problemas es que tiene que haber un límite para el endeudamiento y tiene que haber un límite para la fuga de capitales, porque el endeudamiento es fuga de capitales. Y te lo puedo decir de pe a pa ese tema, porque lo conozco muy bien. ¿Sí? Y no hay uno que saque. Es decir, una deuda
que te condiciona sin pasar por los estamentos, sea Congreso, sea Senado, sea diputados, es anticonstitucional, digamos, ¿no? Esa deuda yo traje es ni más ni menos lo que sucedió con el tema de lo que estamos estudiando. Cuando España está endeudada con Holanda, con Francia, con los otros monopolios, era eso, era endeudarte para mantenerte dominado. Y esa deuda que vimos es una deuda que no fue resuelta por nuestros gobernantes, que nosotros le delegamos el poder a ellos. Entonces eso significa que es parte de la historia. Con ninguno en los últimos 150 años, del empréstito Baring a la fecha, cambiamos figuritas, uno más, uno menos, cambiamos... Perdóname, mira, yo traje este tema por el tema de la materia. Sigue pasando lo mismo, no hay moneda. Sí. ¿Sí? La moneda es ellos te prestan la moneda, ellos te fabrican y ellos llevan la ganancia y la riqueza. Entonces siempre fue así, eso es lo que quiero sostener yo, ¿sí? Y por comentar los diferentes momentos históricos. ¿Puedo? No sé, para que le pregunto a Gustavo. Bueno, no, porque me da el pie para intentar retomar un poquito. Hay otra de las características que todavía no pudimos mencionar en todo este proceso, en toda esta organización de la producción que se da en América Latina desde afuera, es el hecho de que a ese mercado mundial, ese mercado internacional al cual nos incorporan, está controlado por las mismas potencias metropolitanas. Entonces, uno de los problemas que sucede con los monocultivos es que el que te compra te fija el precio. Entonces, muchos de los ciclos, cuando se da la caída o la curva descendente del ciclo, tiene que ver con que esa producción que vos empezaste vendiendo a X cantidad de dinero en el mercado mundial, por elementos ajenos al productor, empiezan a decrecer. Y ese decrecimiento es constante, ¿sí? Nosotros vemos, no sé si nosotros vemos, pero quizás escuchamos o analizamos o por ahí pescamos en algún lado de que la cotización de Chicago, la cotización de Nueva York, la cotización, ahora no tanto, pero en algún momento era la cotización en Londres. Entonces, en los centros de poder mundiales se determina no solo lo que vos vas a vender, sino a cuánto lo vas a vender. Y eso también es un condicionamiento que complica el desarrollo de nuestra región. Ahí también se cae esta idea de la ventaja comparativa, porque los productos industriales, los productos manufacturados, nunca decaen en su valor, ni en términos absolutos ni en términos relativos, ¿sí? Y vos lo que tenés es permanentemente algo que dicen los economistas de la teoría de la dependencia, es el deterioro de los términos de intercambio. Tus productos cada vez valen menos frente a los productos manufacturados que valen cada vez más, entonces vos cada vez necesitas producir más de tus productos para adquirir la misma cantidad de bienes en el mercado mundial que antes adquirías por menos. Y esto es algo que se repite, ¿sí?,
desde que fuimos... Desde Ada Smith y la Dirección Internacional de Trabajo, dale. Desde que fuimos descubiertos. Claro. Con todas las comillas. Escuchame, ¿sí? Una cosa, Lucas. Escucho, desde hoy que te estoy escuchando. Sí, ya sé. El tema es que hay una diferencia, es la que estabas marcando vos recién, que estamos hablando de un momento donde no habían países, no podíamos hacer nada, o sea, ellos hacían lo que querían. Para poder hablar un poco de esto, hay que venirse un poco más al siglo XIX, cuando ya éramos un país independiente, entre comillas. ¿Sí? No, pero vos fijate. El primer caso de crisis de deuda de Argentina, ¿sí? Es por ese motivo. ¿Sí? En el año 1874 empiezan a caer los precios del algodón, del trigo mundialmente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y vos no tenés la misma capacidad de repago, ¿sí? Ahí tenés un ejemplo, pero ya es un ejemplo, la ventaja comparativas es ya dentro de un sistema complejo monetario, ¿sí? Y de un sistema de explotación más perfecto, que es el tema del trigo, que empiezan a armar después de la segunda revolución industrial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi producto, que era el intercambio, que siempre es mal pagado, es peor todavía, se cae el precio, ¿sí? Y también al revés, que en la época del 2001, cuando agarra el gobierno Néstor y Cristina, ¿sí? Los precios de las hojas estaban altos. Hoy los precios de las hojas están a la mitad de lo que valía antes todo, y todo vale el triple de lo que valía en dólares antes. Y vos no tenés un puto dinero, un puto gringo billete, porque se lo llevaron. Entonces se desarma todo el tema de ventajas comparativas. Ya no tenés más ventajas comparativas, son ventajas dependientes. Hay alguien que pidió hablar y no alcancé a leer quién era. Sí, yo me despido porque muchas palabras ya me saturaron. Que tengan buenas noches todos. ¿Quién es yo? Ah, bueno. Que tengan buenas noches, después veo el video. Saludos. Nos vemos. No, igual en esto lo de la determinación de los estados nacionales no tiene que ver con el proceso que estamos analizando. Porque el nordeste brasileño desaparece como lugar de producción antes de que Brasil fuera un estado, ni siquiera que fuera el Imperio del Brasil, era una colonia portuguesa todavía. Lo que te quiero decir es que vos cuando tenés un estado-nación, mínimamente tenés que responder a un gobierno, ¿sí? Y a un montón de sectores, ¿sí? Y posiblemente sea más equitativo el intercambio, posiblemente, que no lo es. No me quiero imaginar hace 300, 400 años atrás, cuando no había ningún Estado-Nación, y en realidad el que hacía y deshacía era el hacendado, el dueño de la plantación. A eso me refería yo. Bien, y para ir redondeando, porque estamos en 5 minutos, no quería que termináramos hoy sin al menos mencionar, digo, y también tiene que ver con esto, el caso de Haití. Sí, es verdad. Haití es en uno de estos procesos, en uno de estos grandes ciclos que tiene dentro del todo el ciclo del azúcar, ¿no? Del oro blanco, las regiones a las cuales se va a beneficiar por la producción van a ir corriéndose desde, si se quiere, el nordeste brasileño hacia el norte, ¿no? Las Antillas, Barbados, Jamaica. Sí. Y en algún momento le toca el turno a Haití, ¿no? Como que van
subiendo hacia el norte. Y Haití tiene el proceso de expansión, de comercialización, con la mala fortuna o la buena fortuna, depende del lugar en el que nos paremos, de que coincide con la Revolución Francesa. Y entonces, los mismos esclavos de las plantaciones empiezan a decir, bueno, si hay libertad, igualdad y fraternidad para todos los hombres, dennos la libertad, la igualdad y la fraternidad. O sea, empieza con un planteo que se apropia del discurso europeo para hacerlo propio, hacerlo carne y usarlo en su favor. Y a partir de ahí se desata uno de los procesos. No se negocia nada. Los pasan a sangre y fuego a los franceses. Sí, pero después los levanta, o sea, se producen quema de plantaciones, masacre de blancos. Haití es el país que dice el negro es el color de la libertad. De hecho, Galeano dice en el libro que cada vez empiezan a salir barcos cargados con más franceses y menos azúcar. Claro, se escapan, huyen, vuelven a Europa. Pero negocian la independencia. Eso fue más de 10 años después. El proceso de independencia es larguísimo. Y con eso se devasta, queda devastada toda esta industria azucarera. Sí, ahí no se da un proceso de que se agota la tierra, de que se reemplaza. ¿Sí? Ahí directamente lo que hay es... ¿Cómo? Es una revolución. Es una revolución. Es la primera revolución independentista del continente. Antes que la norteamericana, 1776. Buen punto. No es antes. Por eso. Pero lo que sí es el primer país que abole la esclavitud. Sí, eso es el primer país que abole la esclavitud. Pero no el primero en pelear. Me corrijo, es la primera revolución latinoamericana. Bien, y me pregunto lo siguiente ahora, ¿por qué es el país más pobre de Latinoamérica? Porque según Galeano, porque le hicieron pagar la osadía. Para independizarse, que es lo que estabas diciendo vos, Gustavo Morán, tienen que pagar metálico una indemnización a Francia. Entonces, estamos hablando de los métodos de dominación, como decía ahí el amigo Maceo, empieza el nacimiento del país, ¿sí? Con deuda externa. Listo, ya está. Sabés que tarde o temprano vas a girar la perilla y lo vas a tener a tus pies. ¿Me equivoco, Maceo? Pero la pregunta... No. Pero la pregunta a mí es la siguiente. ¿Por qué ningún país latinoamericano no siguió con esa revolución que se encaró en Haití? Fue ejemplo a seguir por todos los países. Siguieron. Todos. Si a mí la memoria no me falla, fue 1811, 1810. No, 1803. 1803, 1804 es la independencia. Bueno. La revolución empieza en 1791. Bueno, sí, 2 años después de la Revolución Francesa. Claro. ¿Cómo? Que después de Haití fue toda una sucesión. Pues empezó otra vez toda la rueda, 1810 acá, 1810 en México, 1811 en Paraguay. Empezó ahí todo el movimiento. O sea, ya está. Sí, pero en la población de acá, el proceso de Haití fue una cosa que
que fue bisagra en esa época. Incluso hubo levantamientos de esclavos en distintas partes del virreinato del Río de la Plata que demandaban esa condición que tenían los haitianos. Y algunos incluso, cuando comienza el proceso acá de independencia en 1810, en algunos lugares del interior del virreinato se levantan los esclavos antes de que los cabildos regionales adhieran a la causa de Mayo, con el argumento de que en Buenos Aires habían abolido la esclavitud y que en esos cabildos no se estaba tratando la adhesión a la Junta de Buenos Aires porque querían seguir sosteniendo a los esclavos, algo que nunca había pasado. Pero el movimiento político hacía que los esclavos lucharan por sus derechos y por sus libertades, ¿sí? En un momento incluso por delante de lo que van a hacer los criollos. Bueno. Correcto. Muy bueno, sí, sí, sí. Y en esto de la sustitución de territorios, o la sucesión más que sustitución, siendo Haití, como había sido el productor principal de azúcar hasta ese momento, desapareciendo las plantaciones, y esto que decía Gabriel, de que exportaban más franceses que azúcar en determinado momento, lo que produce es, por oferta y demanda, que el precio del azúcar suba hasta niveles históricos. Ahí sí el precio lo determinaba la oferta y la demanda y no lo determinaba quienes controlaban el mercado mundial. El que va a agarrar la posta o la que va a agarrar la posta después es la isla de Cuba y va a aprovechar todo ese auge, todo ese impulso que le da el hecho de que Haití ya no podía proveer de azúcar a posterior de la revolución y sí lo va a poder empezar a hacer Cuba. Y sobre esa producción azucarera se va a desarrollar un momento de apogeo que va a durar casi medio siglo, hasta mediados del siglo XIX, cuando nuevamente los precios en el mercado mundial del azúcar empiecen a descender. Hay un ejemplo actual similar a esto, que por un conflicto cae la oferta del commodity, hay lugares emergentes y después se estabiliza y quedan los dos lugares, que es con el arándano, el blueberry. El mayor exportador de blueberry, del arándano, a Estados Unidos era Yugoslavia. Cuando en el 92 se particiona Yugoslavia y empieza la guerra de los Balcanes, se encuentra cortada la oferta del arándano. ¿Qué hicieron? Empezaron a sembrarlo acá en Saladillo. Hoy tenemos arándano en cualquier verdulería que vas, te venden la bandejita. Durante 10 años el arándano no pisaba una verdulería ni de casualidad. ¿Cuándo empezó a verse en las verdulerías? Cuando empezó a caer la demanda internacional y salieron a buscar el mercado interno. Exactamente, un problema muy similar al del azúcar. Haití tuvo tanta mala suerte que termina quemando las plantaciones de azúcar y no pudiendo vender el azúcar como ingreso legítimo del país cuando el azúcar subió. Producto de ellos mismos, ¿no? Porque si ellos hubiesen estado produciendo igual, el aumento del precio del commodity no se hubiera dado. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Yo ya tengo las consignas para el trabajo, pero me parece mejor, en lugar de leérselas por acá y que nos tomemos un tiempo y que
no se entienda y volvamos a preguntar, se las mando por correo. Bien, ¿Estamos de acuerdo? así llega los que somos y los que no. Y la semana que viene nos tomamos unos minutos antes para ver los comentarios que tengan al respecto, ¿sí? Bien. No escucho bien, no escucho bien. Que ya tengo las consignas preparadas para el trabajo, pero que en lugar de leérselas por acá, se las mando por correo. Y la semana que viene nos tomamos unos minutos antes de la clase para compartir sus opiniones al respecto. Ahora sí, bueno, ahora sí. Me dicen, a ver, Perfecto. yo tengo anotado, a ver si hay alguien que no haya registrado. Cecilia, Gabriel, Noelia, Dayana Ayala, Dolores, Gustavo Maceo, Gustavo Morán, Renato, Dayana Jerez, Florencia Escudero. ¿Quién más está y yo no lo anoté? Yo, profe, Fernando. Fernando Menéndez. Sí. Yo, ¿Quién profe, más? también. Laura Montero. Laura. Bien, ¿alguien más? Lucas, y el chico este que se fue hace un ratito. Renato. Bueno, les agradezco por estar y nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, al WhatsApp. Perfecto. Chao, compas. Perfecto. Chao. Chao, gente. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, profe. Buenas noches a todos. Nos vemos. Chao, chao.